Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En este ejemplo aplicaremos el criterio para determinar si una ecuación diferencial es exacta. Para considerar el procedimiento debemos reconocer la forma de la siguiente ecuación diferencial, de la forma mnxy, donde x y y es una función de dos variables con respecto a x más nxy, que es el coeficiente funcional en términos de dos variables x y y con respecto a y igualado a 0. Lo que debemos proceder es, dado que m depende de las variables x y y, es tomar la derivada parcial con respecto a y. Y n, que es una función de dos variables, tomar su derivada parcial con respecto a x. Si estas dos derivadas son equivalentes o iguales, es condición necesaria y suficiente para establecer que la ecuación diferencial es exacta. Veamos el siguiente ejemplo. Sea la ecuación diferencial x seno y de x más y coseno x de y igual a 0, determine si la misma es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a escribir la ecuación para identificar los elementos que la componen. Este elemento que tenemos acá es el que llamamos m de xy. Como podemos ver, es función de dos variables, en tanto está la variable x y y, y este es n de xy. La condición necesaria y suficiente es que la derivada parcial de m con respecto a y, que es derivar parcialmente a x seno de y con respecto a y, que nos indicaría que la x en este momento no afecta a la variable, la derivada de seno es coseno de y. Entonces la derivada de m parcial con respecto a y es x coseno de y. Por su parte, el término n derivado parcialmente con respecto a x es aplicar la derivada parcial sobre la expresión y coseno de x. Haciendo esa derivada parcial, la variable y funciona como un factor constante y la derivada de coseno es menos seno, de tal manera que la derivada de n parcial con respecto a x es menos y seno de x. Si aplicamos el criterio de que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces las expresiones x coseno de y menos y seno de x son diferentes, por tanto la ecuación no es exacta. Miremos el siguiente ejemplo. En este caso, esta sería la expresión mnxy y esta sería la expresión nxy. Si tomamos las derivadas parciales respectivamente, la derivada parcial de m con respecto a y sería derivar parcialmente a la expresión 6xy menos 2y cuadrado. Esta derivada parcial nos daría 6x y la derivada de 2y cuadrado 4y. Esta sería la derivada parcial de m sobre y. Aplicando la derivada parcial de n con respecto a x para el término 3x al cuadrado menos 4xy, entonces la derivada parcial con respecto a x sería la derivada de 3x al cuadrado 6x, la derivada de 4x 4 y el y sería término acompañante. Aplicando el criterio
de las ecuaciones diferenciales exactas donde la derivada parcial de m con respecto a y es la misma derivada parcial de n con respecto a x, tenemos que 6x menos 4y es igual a 6x menos 4y. Como hay equivalencia entre las funciones, entonces la ecuación sí es exacta. Ese es el criterio suficiente y necesario para obtener una ecuación diferencial o identificar una ecuación diferencial exacta.